Vamos a empezar con especies atómicas, entonces, explicándoles eso. Dentro de las especies atómicas tenemos a los isótopos o hílidos. Recuérdate que la palabra iso significa igual, ¿no? Ahorita vamos a hacerte recordar eso al final. Primero vamos a explicarte y luego te damos los truquitos. ¿Qué son los isótopos? Son átomos que presentan igual número de protones. Igual número de protones o número atómico. Igual número atómico también. No te olvides, isótopos son átomos que presentan igual número de protones o igual número atómico. Presenta propiedades químicas iguales, pero físicas diferentes. Una vez más, las propiedades químicas son iguales, pero las propiedades físicas son diferentes. Tenemos un ejemplo, acá el ejemplo, el cobre. Cobre, mira, son dos cobres diferentes. Este es cobre con masa 63 y este es cobre con masa 65. Pero ambos son cobre. Ambos tienen igual número atómico, igual número de protones, ¿ves? Igual número de Z. Entonces son isótopos. Son isótopos, esos son iguales. Acá tenemos el hidrógeno, por ejemplo, ¿ves? Otro ejemplo. Un ejemplo real. El hidrógeno, que este isótopo del hidrógeno tiene nombre. Entonces, el hidrógeno en la vida real presenta 3 isótopos. El hidrógeno 1,1, que es el protio, el hidrógeno 2,1, que es el deuterio, el hidrógeno 3,1, que es el tritio. El protio genera el agua, el deuterio el agua pesada y el tritio el agua extremadamente pesada, ¿no? Pero fíjate, ambos, los tres son hidrógenos. Los tres poseen igual número de protones o número atómico, ¿ves? Entonces, por lo tanto, estos tres elementos son isótopos. Muy bien. Algo importante, observación. Los isótopos son átomos de un mismo elemento. Ahí te has dado cuenta. Los isótopos son mismos elementos químicos. Por lo tanto, presentan el mismo símbolo. Vamos con otro. Isóbaros. Isóbaros son átomos que pertenecen a elementos químicos diferentes. Átomos que pertenecen a elementos químicos diferentes. Presentan igual número de masa. Presentan igual número de masa. ¿Qué más? Tienen diferentes propiedades físicas y químicas. Como son diferentes elementos, obviamente que sus propiedades físicas y químicas también son diferentes. Ejemplo. Ahí tenemos el primer ejemplo, el carbono y el nitrógeno. Carbono y nitrógeno. Observa este carbono y este nitrógeno tienen igual número de masa. Su masa es 14. Entonces son isóbaros. Si tienen igual número de masas igual a, que es 14, entonces son isóbaros. Y observa, son elementos diferentes, pero la masa son iguales. Ejemplo 2. A ver, ¿qué elemento es eso? El azufre. ¿Qué elemento es eso? Eso es el fósforo. Entonces, a ver, vamos a ver. Entonces, ahí tenemos el fósforo y el azufre. En este caso, tienen su número de masa 32. Su masa es 32. Si su masa es 32, se trata de isóbaros. Cuando las masas son iguales, a eso se llaman isóbaros. Pero fíjate, se trata de elementos diferentes, ¿ya? Entonces, importante, acá hay algo importante.
Importante. Cuando te escriben de esta forma, por ejemplo, acá te escriben zinc-65, te están dando de dato su número atómico, ¿no? Esto de acá es la masa y esto de acá es el número atómico. Entonces, si te ponen, por ejemplo, zinc 65, entonces tú lo que harías, dibujas tu núcleo, entonces el 65 va a ir en esta parte, o sea, quiere decir que 65 es su masa y 30 es su número atómico o Z, o número de protones, ¿no? Importantes, en los problemas viene así, a veces no sabes qué cosa es 65. Entonces, 65 cuando te ponen con guión es su masa. Y esto sería pues su número atómico. Ahí lo tenemos, ¿ves? Entonces, ese 65 representa el número de masa y este 30 su número atómico. Muy bien. Vamos con otro isótono. ¿Qué son los isótonos? Son átomos que pertenecen a elementos químicos diferentes. También elementos químicos diferentes, ¿ah? Pero presentan igual número de neutrones, ¿ya? Igual número de neutrones. Igual que el otro, tiene diferentes propiedades físicas y químicas. Las propiedades físicas y químicas son diferentes. Bueno, ahí tenemos al potasio y ahí tenemos al cloro, que es líquido, ¿no? Muy bien, estado gaseoso a veces, ¿no? Entonces, a ver, potasio y cloro, observa. Entonces, aquí lo que falta hallar es el número de neutrones. ¿Cómo hallamos el número de neutrones? Restando 39 menos 19, 20. 37 menos 17, 20. Observamos que su número de neutrones son iguales. Y si el número de neutrones son iguales, entonces el potasio y el cloro son isótonos. Son isótonos. Ejemplo 2. Tenemos al níquel y tenemos al hierro. Entonces, níquel y hierro, y ahí tenemos la información. Observamos que restando 58 menos 28, acá sale 30, 56 menos 26 sale 30. Y en la tabla observamos claramente que el número de neutrones es 30, 30 en ambos. Y si tienen igual número de neutrones, estos níquel y el hierro, por lo tanto, si son iguales, esos dos elementos son isótonos. Bueno, algo importante, a ver acá que recuerdan. Isótopo, ¿ve? Iso significa igual, acá está. Igual que, pero ¿cómo me recuerdo, profesor? ¿Cómo me recuerdo eso? Para lo cual tú tienes que saber, obviamente, las partes de acá. Igual masa, isóbaro, igual A, isóbaro igual masa, igual P, que es protones, ¿ve? Isótopo, igual N, neutrones. Entonces, de esa manera te puedes recordar. Solo utilizando que iso es igual, obviamente que iso significa igual. Entonces, igual P, igual iso, igual P, entonces será igual número de protones, isótopo será. Igual número atómico, igual número de protones, es un isótopo. Ahora, si yo tengo iso y busco uno de estos, ¿qué es? A, isóbaro, ¿sí o no? Si es isóbaro, igual número de masa. Y si es N, isótono, ¿no? Isótono, igual número de neutrones. Ahí está, en la palabra mismo está la mnemotecnia para que te recuerdes. En las palabras mismas. Muy bien. Vamos acá entonces un resumen, un mapita de lo que hemos hecho. Se ha trabajado del átomo neutro. Hemos trabajado átomo neutro. Es el átomo neutro, ¿no? Su carga neta es cero. Recuérdate que su carga neutra es cero y se cumplía el PES. ¿Te recuerdas? Ya hemos hecho. Muy bien. Ahí está el símbolo. Podrías escribirlo así o puedes escribirlo así. ¿Ves? Recuérdate que este guión significa la masa. Muy bien.
donde en un átomo neutro se cumplía que el número atómico significa número de protones, pues, ¿no? Por su definición, ¿qué es número atómico? Es igual al número de protones que hay. Y en todo átomo neutro se cumple que el número de masa es número atómico más número de protones, neutrones. Como número atómico es igual al número de protones, también podríamos utilizar esto, que el número de masa es número de protones más número de neutrones. Y también se ha hablado de los tipos de núcleos. Estamos ahorita de los isótopos o hílidos que poseen igual número atómico. Ahí tenemos el ejemplo. Hemos hablado de los isóbaros que poseen igual número de masa. Tenemos los isótonos que poseen igual número de neutrones. Pero también involucra esto el ion. Hemos visto el catión y el anión, ¿no? El catión que pierde electrones, el anión cuando gana electrones. Y hemos visto cómo se halla. Acá se halla restando el número de electrones. ¿Ve? Acá se halla sumando el número de electrones. Muy bien. Ahora sí, vamos ahora al resumen de los núcleos, de los isótopos, isóbaros e isótonos. Ahí está, con todas sus palabras claves. Iso proviene igual y topo es lugar, si quisiera saber un poquito más. Ya eso se ha explicado. Está el resumen ya de los deuterios que se ha hablado. Isóbaro, iso igual, baro, masa, ¿ve? Igual número de masa, de ahí viene, ¿no? Isótono, iso igual, entonces igual número de neutrones. Bueno, entonces ahí está un resumen de los elementos. Ahora vamos a hablar del ion. Hemos hablado más o menos, pero ahora vamos a introducirnos un poco más. ¿Qué es un ion? Es un átomo con carga eléctrica neta, positiva o negativa. Eso es un ion. ¿Por qué se da ese ion? Aquí está la respuesta. Porque se genera una pérdida o ganancia de electrones. Ejemplo, acá tenemos al ion ferroso. ¿Ve? Esto significa que ha perdido 2 electrones. Y es importante para la vida, pues, el ion ferroso. Mira, cuál importante son iones. En el glóbulo rojo, conocido como el eritrocito, entonces, ahí dentro está, ¿ve? Dentro específicamente está en la molécula de la hemoglobina, ¿ve? Ahí encontramos. Ingresando más en esta partecita pequeñita, en el grupo hemo, con un átomo de hierro, acá lo encontramos, ¿ve? Al ion ferroso. Aquí dentro está el ion ferroso, que va a servir, ¿no? Entonces, es importante entonces los iones. Otros iones en los seres vivos. ¿Dónde podemos encontrarlo? En la clorofila podemos encontrarlo. Otro ion que es el ion manganésico, ¿no? El magnesio normalmente es Mg, pero cuando pierde 2 electrones es el ion manganésico. Y eso lo encontramos en las hojas, en la clorofila. Ese color que da ese pigmento color verde a las hojas. Ahora en los dientes encontramos el ion calcio, ¿ves? Pues no es calcio el que vas a encontrar, sino es el ion calcio. Exactamente, está en la hidroxiapatita. Aquí está ese ion calcio. Ahí lo tienes. Muy bien. Entonces vamos a hablar de ellos. Del catión, que se conoce como catión o ion positivo. Ya, ¿qué dice? ¿Qué es un catión o ion positivo? El átomo es el átomo que pierde electrones. A dicho proceso se denomina oxidación. Y acá hay una mnemotecnia. El pío, para recordarnos eso. Pío, profesor, claro que sí, pío. Pi de pierde o de oxida. Entonces, cuando pierde electrones, el proceso que se da es oxidación. ¿Ya? No te olvides el pío.
Otra característica tenemos ahí. En forma natural o espontánea se presenta en los metales. En los metales se presenta en forma natural. Ejemplo, vamos a explicar ahí. Por ejemplo, este es un átomo neutro. Profesor, ¿cómo te das cuenta que es un átomo neutro? Porque los protones, la cantidad de protones es igual a la cantidad de electrones. Acá hay 13 protones y aquí hay 3 electrones. Si tú sumas sale 0, es un átomo neutro. Entonces, ¿cómo se genera un catión y un positivo? Es cuando pierde acá. Cuando pierde electrones, sale electrones de acá, entonces esto se va a cargar positivamente. Y acá tenemos, esto es el aluminio, 13, 27. Este 13 es número de protones, 27 es su masa. Muy bien, átomo neutro. A ver, vamos a hacerle perder 3 electrones, van a salir de acá. De su zona extranuclear van a salir 3 electrones. ¿Cómo quedaría? Pierde 3 electrones, quedaría con 10 electrones. ¿Ves? Entonces, ¿quién gana? ¿Negativos o positivos? Obviamente que positivos hay más. Por eso es que este átomo se carga positivamente. ¿Ves? Entonces, en el núcleo queda 13 más 13 esa carga relativa, y en la zona extranuclear queda 10. Entonces, ¿con qué carga queda? A ver, queda con 3. ¿Te das cuenta? Muy bien. Entonces se escribe de esta manera. Aluminio 1327 y esto que pierde se escribe acá con más 3. Y así se escribe un catión o ion positivo. Tenemos más ejemplos aquí. Dice alguien, no entendí. Si está perdiendo 3 electrones, ¿por qué el aluminio lleva una carga al final más 3? No entendí. Acá añade la pregunta, dice, si en aritmética le han enseñado que más 3 es aumentar. Como aquí es lo contrario. Bueno, entonces para aclarar, aquí está, nos va a aclarar. Mira, aclarando esto, entonces, para el que no ha entendido, nótese que al final el aluminio presenta 3 protones más que electrones. Observa que al final, luego de perder 3 electrones, ¿no? Queda 3 protones, hay 13, 10, 3 protones más que electrones. Es decir, que adquiere una carga neta, ¿no? Y por eso que la mayoría se pone más 3, ¿no? De la partícula. Muy bien, acá tenemos más ejemplos. Por ejemplo, tenemos al manganeso 25 y acá con carga más 5, ¿no? Entonces, ya sabemos hallar el número de electrones, sería 25 menos 5, 20. Pero ¿cómo se nombra cuando está así? Dos formas de nombrar esto. Uno sería con esta palabra, ion, ¿no? Ion positivo, ion pentapositivo, una manera. Otra manera, lo que está acá, catión pentavalente. A ver, ¿y esto cómo se nombraría? Con esto sería ion positivo, ion tetrapositivo, sí. O de otra manera, catión tetravalente. Ahora vamos a hablar del anión. El anión o ion negativo. El átomo gana electrones. A dicho proceso se denomina reducción. En forma natural o espontánea se presentan en los no metales. Acá tenemos el ejemplo también. Observa. Tenemos, por ejemplo, acá 16 electrones y 16 protones. Por lo tanto, este átomo es neutro y así se representa su núcleo. ¿Ves? Imagínate que va a ganar 2 electrones. Le van a dar 2 electrones. Entonces, si gana 2 electrones, va a tener 18 electrones, pero los protones se mantienen. Vamos a hallar la carga relativa. A ver, carga en el núcleo sería 16 por más 1, que sería más 16.
carga en la zona extranuclear sería 18 por menos 1, que es menos 18. Y al final la carga eléctrica total queda menos 2. Y esto se escribe así, anión divalente, azufre, igualito 1632, pero la carga se pone acá. Otra duda acá dice, alguien está dudando. Si está ganando 2 electrones, ¿por qué el azufre lleva al final menos 2? Si en aritmética lo han enseñado que menos disminuye. Acá nos está explicando. A ver, note que al final el azufre presenta 2 electrones más que protones. Es decir, que el azufre adquiere una carga neta de la partícula que en la mayoría, ¿no? Y por eso se dice que es menos 2. O sea, en palabras más simples, ¿por qué se pone menos 2? Porque hay una excedencia, ¿no? De 2. Porque ha ganado 2. ¿Y por qué se pone más 2? Porque ha perdido 2, ¿no? Bueno, de igual manera, ¿cómo se escribe esto? Cuando está con menos 1, ¿cómo se escribe? ¿Cómo ha salido el nombre? Entonces, anión, cuando te ponen anión quiere decir menos. Y monovalente. Cuando te ponen anión quiere decir menos, trivalente. Si fuera 5, pentavalente, tetravalente, hexavalente, etc. Muy bien, vamos un resumen ya de esto. ¿Qué es un anión? Ya tenemos un mapa de lo que se ha hecho del catión y anión, un resumencito, ahí está. Se oxida, el proceso se oxida, y acá se reduce, gana electrones, acá pierde electrones, acá gana electrones, no te olvides. Entonces esto es un resumen. Entonces, una vez que tú hayas hecho, hay que hacer, ¿sabes? El resumen se hace en mapa. ¿Ya? Muy bien. Entonces, creo que hemos culminado. Empezamos, entonces. Esto vamos a bajarlo un poquito. Ah, no, sí se mira, sí se mira. Completa, acá me dice. Si son isóbaros, recuérdate que isóbaro igual número de masa. Por lo tanto, si sumas acá el calcio tiene 40, acá también tiene 40. Y usted sabe que restando estos dos sale esto que está acá. 10 menos 8 sale 2. Se vuelve 3, 3 menos 1, 2, 22. Ya está. Esto también de acá se resta 40 menos 20, 20. Ya está completado eso. Ahora acá me dice que son isótopos. Igual número de neutrones. O sea, estos dos son iguales. Pero, ¿cómo hallaría esto? Restando 12 menos 4 es 8. Esto se vuelve 4. 4 menos 2, 2, 28. Pero por ser isótonos, igual número de neutrones, acá también es 28. Y acá, ¿cómo sale sumando? 28 más 20, 48. Muy bien, vamos con el otro. Hílidos. Hílidos eran isótopos. Isótopos, entonces, igual, elementos iguales eran, ¿te recuerdas? Los isótopos o hílidos se trataban de elementos iguales, que tienen igual número de protones. Entonces, acá voy a hallar los protones. 15 menos 8 sale 7. Entonces, por ser hílido, esto también vale 7. Ahora, restando, esto también vale 7. Y se terminó el ejercicio número 1. Ejercicio número 2. ¿Qué me dice el ejercicio número 2? A ver. Me dice, completa los espacios en blanco y dar como respuesta M más N. Bueno, vamos a completar. Si son isótopos, igual número de protones. Entonces, automáticamente, M vale 27, profesor. M vale 27. Ya está. ¿Qué más? Si son isóbaros, hay que completar. Sumando estos dos salen de arriba. A ver, 28. 8 más 0 es 8. 2 más 3, 5. 58 sale. Pero si son isóbaros,
tienen igual número de masa, entonces acá también es 58. Resto para hallar esto que está acá, 8 menos 7 es 1. 5 menos 2, 3. Si estos dos son isótonos, entonces N vale 31. Por lo tanto, me está pidiendo M más N, 27 más 31. Sumando sale 8, 58. ¿Qué alternativa será la 58? A ver, para el ejercicio 2. A ver, la 2, alternativa BB. Alternativa BB. Muy bien. Bueno, nos